Igual recuerden todos que cualquier duda o cualquier ejercicio, cualquier pregunta, nada más compártanlo, ¿verdad? Lo pueden enviar ahí a mi chat o directamente al chat del grupo. Muy bien. Entonces, tenemos dos inecuaciones. Vamos a ir una por una. El primer ejercicio dice cuando x a la 4 es menor que x. Aquí hay cosas, hay muchas cosas, hay cosas, o más bien hay muchas cosas con las que uno tiene que tener cuidado, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, alguien podría decir, yo paso a dividir x, entonces x pasa a cancela, entonces me queda x a la 3 menor que 1, x a la 3 menos 1 es menor que 0, y ok, cuando resuelvo esto, ¿verdad? O incluso todavía más, un poco más violento, digamos, puede decir x a la 3 es menor que 1, entonces x es menor que 1, porque pasan la raíz cúbica y, ¿verdad? Raíz cúbica y listo. ¿Verdad? Y eso genera un montón de problemas. Desde el puro principio realmente hay un problema y es que uno pierde ahí un x, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Recomendación, cuando uno está resolviendo inecuaciones polinómicas, pasen todo para un solo lado, es decir, despejen igualando a 0, o en este caso, eh, despejando 0 o que quede un 0 de algún lado, digamos, y entonces ahí sí resolvemos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí podríamos hacer x a la 4 menos x es menor que 0. Recuerden que la idea al resolver inecuaciones siempre es factorizar. Entonces nosotros sin ningún problema podríamos aquí decir, sin ningún problema podríamos aquí decir x por, ahora sí, x a la 3 menos 1 y que esto sea menor a 0. Ahora sí, esto ya es diferente. ¿Por qué? Porque este valor de aquí tiene un peso. Esto tiene un peso y si nosotros lo desaparecíamos pasándolo a dividir, estamos perdiendo ese valor de ahí. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, tenemos esto todavía se puede factorizar. Vean que ese x a la 3 menos 1 es una diferencia de cubos, ¿verdad? Y eso tienen ustedes que saberlo. X a la 3 menos 1 se puede escribir como x a la 3 menos 1 a la 3, porque 1 a la 3 es 1. Y esto factorizaba. Si mal no recuerdo, esto factoriza como x menos 1 por x al cuadrado más x más 1. Si no me equivoco, ¿verdad? Ustedes ya podrían ahí revisar o si alguno lo recuerda, pero creo que sí es así. Estoy casi un 99.9 seguro de que esa fórmula notable, que sería la diferencia de cubos, factoriza de esa forma. Entonces, en resumen, lo que tendríamos es que x por x, perdón, por x menos 1 por x al cuadrado más x más 1 es menor a 0. Y recuerden que aquí lo que hacemos es estudiar la combinación de signos de estos tres factores, ¿verdad? Entonces uno diría, ok, muy bien. ¿Cuáles son los ceros de estos factores? En este caso sería, ¿verdad? Y eso ya es aparte. Aquí, ¿qué valor hace 0 esta x? Pues 0. ¿Qué valor hace 0 este x menos 1? El 1. ¿Y qué valor hace 0 esto? Realmente esto no tiene un 0 como tal, porque esto no, no factoriza. No, mentiras, esto sí tiene un 0. Claro que sí, creo. No, mentiras, eso no factoriza. Denme nada más un segundo. Eso no tiene un 0, efectivamente. O sea que o es siempre positiva o es siempre negativa. Porque no hay un 0 para este polinomio. Entonces podríamos estudiar cuál es el símbolo de este polinomio, ¿verdad? ¿Cuál es el signo de este polinomio? ¿Será que es siempre positivo o es siempre negativo? Una forma es, y se los voy a mostrar por acá. Digamos, si usted tiene a mano, por ejemplo, un examen virtual, usted puede tener a mano un montón de herramientas. ¿Están viendo el GeoGebra? Sí. Sí, profe. Perfecto, gracias. X al cuadrado más X más 1. Por ejemplo, este es el símbolo de ese polinomio. ¿Qué significa? Que indiferentemente del valor de X, ¿ves? Todos los valores de X nos dan Y positivos. Ustedes pueden verlo aquí. No importa el valor de X que yo agarre, la pareja siempre va a ser un Y positivo. Si yo agarro aquí, la pareja es un Y positivo. No importa el valor de X que yo le dé, siempre me va a dar positivo.
Entonces, esa es, ¿cómo se da uno cuenta de eso? Bueno, porque el polinomio no es factorizable, no tiene un cero, no hay ningún valor que sea un cero. Entonces, significa que el polinomio o es siempre positivo o es siempre negativo. En este caso es siempre positivo, ¿verdad? Entonces, significa que esto sería siempre positivo, no nos va a afectar, bueno, no nos afecta exactamente, no nos afecta en la resolución de la inecuación, pero es importante tenerlo en cuenta y tenerlo presente. Porque entonces yo diría, si yo ya quiero hacer una tabla de signos, yo diría, tengo x menos 1 y tengo el x cuadrado más x más 1, aunque este no va a afectar porque como todo va a quedar positivo, no está de más ponerlo. Ahora tengo el polinomio que sería toda la expresión completa. Aquí empieza desde menos infinito. Luego tengo el primer cero que sería pues 0. Tengo el siguiente cero que sería el siguiente cero que sería 1. Y ya luego de ahí hacia más infinito, ¿verdad? Aunque tengo 3 factores, solo pongo 2 ceros, ya vimos por qué razón, ¿verdad? Porque hay uno que no tiene cambio de signo. Entonces, si yo completo la tabla, estamos claro que x es negativo antes del 0, ¿verdad? Porque todo valor antes del 0 es negativo, entonces x antes del 0 aquí va a ser negativo. Aquí tiene un cambio de signo y de aquí en adelante va a ser positivo. Y con el x menos 1 sucede similar, nada más que aquí es negativo, en el cambio de signo que sería aquí, ¿verdad? Aquí hay un cambio de signo, en ese cambio de signo se vuelve positivo. ¿Cómo hacemos eso? No sé si recuerdan, ¿verdad? Bueno, hay formas rápidas de entenderlo, pero una forma de entenderlo es probando valores. Usted toma un valor aquí, el menos 5, lo evalúa aquí, da negativo en X. Lo evalúa aquí, da negativo también, ¿verdad? Menos 5 menos 1 menos 6, entonces aquí sería negativo. Igual toma un valor entre el 0 y 1, digamos un medio o 0.5, lo evalúa positivo. Lo evalúa aquí, 0.5 menos 1 da negativo. Y así sucesivamente entre cada intervalo, digamos, en cada espacio. Pero bueno, muy bien. Y luego el último polinomio que habíamos dicho que no afecta en nada porque este polinomio realmente siempre es positivo, entonces todo bien. Luego tendríamos negativo por negativo, esto es positivo por positivo, da positivo. Positivo por negativo da negativo, por positivo sigue dando negativo. Y por último, los 3 positivos sabemos que nos da positivo. Entonces la pregunta era, ¿dónde P de X? Que ya les dije que P de X era pues todo el polinomio, ¿verdad? ¿Dónde P de X es menor a 0? Es decir, ¿dónde P de X es negativo? Y entonces, ¿dónde es negativo P de X? Entonces usted analiza P de X, aquí está P de X, y P de X es negativo de 0 a 1. Entonces yo tendría que dar una respuesta y decir que P de X me sirve, o más bien, el conjunto solución de esa inecuación sería de 0 a 1. Ahora, en este caso, como dice menor estricto que 0, yo tengo que ponerlo abierto, de 0 a 1. ¿Por qué? Porque el 0 y el 1 hacen específicamente un 0. Si usted se da cuenta y viene y lo evalúa, o más bien haría que sean iguales, ¿no? Sí, en este caso que sea 0, pero en la expresión original que sean iguales. Usted puede venir y verificarlo. Si evalúa el 0 aquí, sería 0 menor que 0. Y eso no es cierto, porque 0 es igual a 0. Entonces, el 0 no lo incluye. Por eso tiene que ir abierto, porque no es estricto. No es igual ahí, sino es estricto, más bien. Muy bien. Ok, ahora sí. ¿Preguntas con ese ejercicio? No, profe, todo claro, gracias. Ok, muy bien. Los demás chicos, ¿todo en orden también, supongo? ¿Sí? Por ahí vimos unos pulgares. Ok, muy bien, listo, genial. Ejercicio número 2, ok. Igual, la compañera nos compartió una inecuación. Nada más un segundo que ya se me perdió el lápiz. Ahí está, muy bien. Ejercicio número 2, otra inecuación. Dice, ok, en este caso es x a la 3, x a la 3 menos 2x a la 2 más 2 menor o estricto
menor estricto, perdón, que x al cuadrado más x menos 1. Recomendación, exactamente la misma. Usted pasa todo para un lado y suma o ajusta y luego simplifica. ¿Por qué no factorizamos primero y luego intentamos cancelar? Pues cuando uno cancela en las inecuaciones, generalmente pierde por ahí soluciones y eso hay que tener mucho cuidado. Veamos. Probamos. Aquí sería entonces x a la 3 menos 2x a la 2 menos x a la 2 menos x más 2 más 1 menor que 0. Ven que lo que hice fue este y este son los que ya estaban. Vean que no cambiaron de signo, que era este y este. Y este pasó a ser negativo, este pasó a ser negativo y este pasó a ser positivo. ¿Verdad? Eso es para que lo tengan ahí como muy en cuenta. Ok, muy bien. Ahora, voy a ajustar o a simplificar, ¿verdad? A hacer todo lo necesario, simplificar y ya después de eso factorizo. ¿Verdad? Una vez que ya yo tengo factorizado, puedo resolver mi inecuación. En este caso, entonces, sería x a la 3, eso no hay nada que hacer, menos 2x a la 2, menos x a la 2 sería menos 3x a la 2, el menos x queda igual, y 2 más 1 sería 3, más 3 menor a 0. ¿Cómo factorizo ese polinomio de grado 3? Bueno, hay muchas formas de factorizar. En el anterior factorizamos con una fórmula notable, era muy directo, ¿verdad? En este caso, queremos factorizar. Ahora, es un polinomio de grado 3. Si es un polinomio de grado 3, todavía las calculadoras, cualquier calculadora científica, se lo factoriza. Yo voy a hacerlo con la calculadora. Grado 3 dice que es 1 menos 3 menos 1 y 3. Y eso nos da, tengo los factores. Entonces, dice que esta factorización sería x más 1 por x menos 3 por x menos 1. Menor a 0. Ya está factorizado. Dice que se factorizó completo porque tengo 3 factores y el polinomio era de grado 3. Ahora, ¿qué pasa si uno no tiene una calculadora a mano? ¿Verdad? Porque puede suceder. Todo es posible. División sintética puede ser una opción. Uno lo que haría es sacar los divisores de, en este caso, el 3, divisores de 3 que son 1 y 3. Sacar los divisores de 1. ¿Por qué los divisores de 1? Porque son estos valores, ¿verdad? No sé si se acuerdan para división sintética. Este valor de acá y este valor de acá. El 3, ¿verdad? Es este 3 y el 1 es el otro 1 que está ahí. Esos son los valores. Uno saca los divisores de esos valores, que los divisores de 1, bueno, pues el 1. Y entonces los divisores de 3 sobre los divisores de 1, todas las posibles combinaciones. Y entonces uno haría 1 sobre 1 es 1, 3 sobre 1 es 3 y listo. Y estos más menos y más menos. Y con esos valores uno puede probar la división sintética. Para la división sintética colocamos coeficientes, sería 1 menos 2, 2, perdón, no, es el factorizado. El ya simplificado, perdón. 1 menos 3 menos 1, 3. Hacíamos acá. Y empezamos a probar valores. En este caso, por ejemplo, vamos a probar el 1 positivo. El 1 positivo, bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 3 más 1, menos 2 por 1, menos 2, menos 1 menos 2 da menos 3, menos 3 por 1, menos 3, 3 menos 3 da 0. Listo, me sirve. Entonces, 1 es un factor, 1 es un 0. ¿Quién sería el factor? X menos 1, que efectivamente es este X menos 1 que teníamos acá. ¿Qué me queda? Me quedó, aquí sería bajar un grado, entonces sería x cuadrado menos 2x menos 3. Y esto usted podría, sin ningún problema, continuar haciendo división sintética o como ya es de grado 2, hacer fórmula general, ¿verdad? Que es la del discriminante y todo ese asunto. Pero, hagamos, en este caso, división sintética. Voy a continuarlo con división sintética. Entonces, vuelvo a trazar aquí para hacer división sintética y continúo probando con valores que ya usé, bueno, que ya tenía.
Por ejemplo, el 1, sin ningún problema, el 1 podría volver a repetirse, pero yo ya sé que no se repite porque yo ya los tengo, ¿verdad? Yo sé que son estos. Entonces voy a probar con el menos 1. Con el menos 1 me quedaría bajo el 1, 1 por menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, menos 3 por menos 1 da 3 positivo, menos 3 más 3, 0. Entonces, si el menos 1 es un factor, es un 0, perdón, x más 1 es un factor, que sería efectivamente este de aquí. ¿Y qué me queda aquí? Aquí me queda x menos 3, que ya yo sé que este es el otro factor. Entonces ya tendría los tres factores, x menos 3, x más 1 y x menos 1. Pero bueno, son efectivamente los que ya conocía, ¿verdad? Nada del otro mundo. Voy a encerrar eso con otro color. Nada más para que se entienda que ya son los factores. Un segundo. Ok, esos serían los factores. Entonces, una vez que ya yo tengo factorizado, lo único que nos queda es estudiar pues, los cambios de signo. En este caso, ¿quiénes son los ceros? ¿Verdad? Ya hemos dicho, aquí era el menos 1, aquí era el 3 y aquí era el 1. Entonces, esos son los tres ceros. Con esos ceros vamos a crear nuestra tabla. Tendríamos x más 1, x menos 3 y x menos 1. Y por último, digamos, el polinomio, ¿verdad? El polinomio completo. Entonces tendríamos menos infinito, el primer cero sería el menos 1. Recuerden que aquí los ordenamos en, valga la redundancia, en orden, ¿verdad? Menos 1, luego el 1. Y por último el 3. Y por último, más bien, el más infinito, ¿verdad? Muy bien. Analizamos todas las combinaciones, todos los cambios de signo. Quizás lo primero, tal vez marcar los ceros. El x más 1 se hace 0 en menos 1. El x menos 3 se hace 0 en 3. Y el x menos 1 se hace 0 en 1, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces estudiamos ahora sí todas las combinaciones. El x más 1 antes del menos 1 es negativo. Después del 1 del menos 1 se hace positivo. El x menos 3 es negativo antes del 3. Todo lo que sea aquí, todos estos valores lo van a hacer negativo. Aquí se convierte en positivo. Y el x menos 1 antes del 1, todo esto lo hace negativo. Después del 1 se convierte en positivo. Estudiamos las combinaciones. Negativo por negativo, positivo por negativo, negativo. Positivo por negativo es negativo, por negativo, positivo. Positivo por negativo es negativo, por positivo es negativo. Y positivo por positivo daría positivo, sin ningún problema. A nosotros nos interesaba estudiar cuando el polinomio, es decir, cuando toda esta expresión, que es nuestro p de x, cuando p de x, ¿verdad? Que sería toda esa expresión. Cuando toda esa expresión, que es p de x, es menor a 0, es decir, cuando es negativa. Entonces yo podría decir que mi conjunto solución es igual, y aquí lo mismo, como es menor estricto, no es menor o igual a 0, sino que es menor estricto, no tomo los extremos. Pero bueno, es cuando es menor a 0. Entonces sería desde menos infinito hasta el menos 1 unido con de 1 a 3. Y listo, entonces ese sería nuestro conjunto solución. ¿Preguntas con este ejercicio? Todo claro, gracias. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, nada más regálenme un segundo para... Ajá, ahora sí, nada más un segundo.
Muy bien. Ok. Ahora, me llegó un ejercicio de Mariel. Igual, Mariel, ¿quieres que lo hagamos? ¿Está por aquí Mariel? Sí. Sí, por favor. Ajá, ok, perfecto. Muy bien. Hagamos entonces este ejercicio. Es una inecuación también. Ok, veamos. Para nosotros sería el ejercicio 3. Dice que tenemos menos x a la 4 más 2x a la 2, más 2x a la 2, más 3x más 2 y queremos que sea mayor o igual a 0. Este ya tiene una parte del trabajo hecha porque ya está igualado a 0. Bueno, más bien, es que no es igualado, pero despejado el 0, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí? Pues factorizar. En este caso, como es polinomio en grado 4, aquí hay menos opciones, pero siguen habiendo opciones. La calculadora blanca, es decir, la científica, pero la última que salió, todavía factoriza hasta grado 4. La anterior a la blanca, que eran las grises, si no me equivoco, solo factorizaban hasta grado 3, o sea, todo lo que era grado 3. Pero la blanca todavía factoriza hasta grado 4, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si no tenemos calculadora blanca y necesitamos factorizar esto? Bueno, no hay ningún problema. Podemos hacer división sintética sin ningún problema. Lo único es que para hacer división sintética hay que tener todo bien ordenado. En este caso sería menos x a la 4 más 0 x a la 3, porque si ustedes notan el x a la 3 no aparece, entonces ponemos un 0x a la 3 más 2x a la 2 más 3x más 2 mayor o igual a 0. Ya realmente está ordenado, solo es importante que ese 0 de ahí aparezca porque si no, la división sintética no nos funciona. Entonces, uno dice, yo tengo la calculadora blanca, podría factorizarlo sin ningún problema, pero si no la tenemos, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, uno puede hacer división sintética, les decía. ¿Cuáles ocupamos? Ok, nada más. Luis Diego, dime. Profe, yo tengo una pregunta sobre división sintética, es rapidita. Cuando Claro. cuando uno quiere sacar la división sintética en la calculadora y los resultados le da en decimales, ¿eso qué significa? No sé, es que yo saque y que uno de los ceros de esa función sea un 2,623, no sé qué, un montón de números. ¿Qué hago con eso? O sea, realmente no pasa nada. Generalmente cuando uno crea los ejercicios, uno intenta que eso no suceda, pero puede suceder, realmente puede suceder. Ahora, hay que tener mucho cuidado si lo que les da es, por ejemplo, con una i, digamos, que a veces da, qué sé yo, menos 2 más raíz de 3i sobre 5, qué sé yo, estoy ya, ¿verdad? Y entonces, claro, esto da en decimales y usted le da y eso da en decimales, pero solo el hecho de tener esta i aquí, esa i significa que es un número imaginario y lo que nos está diciendo ya por sí solo, sin necesidad de qué número es, lo que nos está diciendo es que el polinomio no era factorizable en R, es decir, que en R ese polinomio no tenía solución. Pero ahora, si nos da tan sencillo como 2,08, tampoco tenemos problema. Realmente uno y nada más el factor sería x menos 2,08. Ahora, insisto, generalmente cuando uno crea los ejercicios, y digo cuando uno es como profesor, digamos, cuando uno como profesor crea los ejercicios, uno intenta que eso no suceda, porque es tan fácil como que si usted quiere un polinomio de grado 4, usted nada más pone los ceros, x menos 1, x menos 3, x más 2, x menos 5. Y entonces ya yo tengo el polinomio de grado 4 y ya yo sé cuáles van a ser los ceros porque los estoy creando yo. Y obtengo un polinomio de grado 4 que me va a factorizar bonito, que no va a tener decimales. Entonces, generalmente uno hace ejercicios que no los tenga. Si usted por ahí se encontró unos cuantos decimales, me suena más bien a que muy probablemente era que te dio algo así como menos 2 más i, y entonces, claro, por ahí eso se ve en decimales, pero es porque es un número imaginario y todo ese asunto. Puede ser que por ahí vaya el asunto. O que, qué sé yo, porque sí puede ser que el 0 sea 2 raíz de 5 sobre 3. Y entonces, claro, usted lo ve en decimales, pero entonces en lugar de manejarlo en decimales, mejor manéjelo así, tal cual, 2 raíz de 5 sobre 3. Digamos que eso da 1.49, esto es 1,49 y resto.
Pero generalmente la calculadora te da esto, digamos, te da este número. Entonces uno lo que hace es manejarlo así, o sea, tal cual. Usted lo maneja en fracción o en la raíz, no en decimales, digamos. Ahora, si directamente te da en decimales, lo más probable es o que hayamos cometido un error, porque como insisto, no es que sea estrictamente así, pero sino que uno acostumbra como profesor que los ejercicios den bonito, ¿verdad? Porque para que no haya ahí como ese enredo con los decimales y que además los decimales, si no se pueden escribir como fracción, los decimales tiende uno a perder valores, porque digamos, esto realmente no a 1,49, a 1,49 y más decimales. Y pues uno no los puede poner todos en la mayoría de los casos. Entonces, uno intenta que no surjan ahí los decimales, sino que uno lo pueda manejar en fracción como máximo, o que dé un número bonito o que se pueda manejar en fracción como ya a lo mucho, ¿verdad? Pero, si ya por alguna razón diera y no, y lo hice todo bien, no me da infracción, no tengo nada, es así, punto, y está bien hecho y me dio en decimales, entonces lo que uno diría es, no, tampoco pasa nada. Si te dio 1,49, el factor es x menos 1,49, aunque como te digo, ya eso está medio extraño porque si es un polinomio con coeficientes enteros, está raro que los factores no tengan ahí decimales, pero podría ser sin ningún problema, digamos. Ok, Está bien, pero muchas gracias. pura vida, muy bien. Bueno, volviendo al ejercicio, entonces aquí, retomando, uno dice, quiero hacer división sintética, ¿verdad? Busco los ceros. ¿Los ceros de quién? Recuerden, yo siempre lo veo así, es derecha sobre izquierda. Entonces sería los ceros de 2, o los divisores de 2, más bien, perdón, no los ceros, los divisores de 2, que en este caso serían 1 y 2, y los divisores de menos 1, que realmente los divisores de menos 1 es el 1, porque uno esto, cuestión de signos uno lo ignora, ¿verdad? Pero sería 1 y menos 1, pero al final, esos signos uno lo hace al final, entonces es el 1, punto. Un segundo. Ajá, ahí está. Y entonces hacemos los divisores de 2 sobre los divisores de menos 1, que ya sabemos que es todo ahí todas las combinaciones. Y sería 1 entre 1, que eso da 1, 2 entre 1, que eso da 2, y todas las combinaciones, más, menos y más, menos, ¿verdad? Por eso les decía que los signos uno los ignora, porque al final usted se los pone a todos ahí sin ningún problema. Más menos 1, más menos 2. Entonces ahora sí, hacemos división sintética. Para eso escribimos menos 1, 0. Por eso es tan importante que aparezca el 0 ahí, si no se nos hace un desastre. Menos 1, 0, 2, 3, 2. Y ahora sí empezamos con los posibles. Uno haría, qué sé yo, probemos con el 1 positivo. Y bajamos aquí. Bajamos acá, sería menos 1 por 1, menos 1, 0 menos 1, menos 1, menos 1 por 1, menos 1, 2 por menos 1, 2 menos 1 a 1, 1 por 1, 1, 3 más 1, 4, 4 por 1, 4 y 2 más 4, 6, no me da. El 1 no nos sirve, entonces veamos el menos 1. Yo podría saber cuáles son si lo hago en la calculadora, evidentemente, pero hagamos la prueba tal cual. Bajamos el menos 1 por 1, menos 1 da 1, 0 más 1, 1, 1 por menos 1, menos 1, 2 menos 1 da 1, 1 por menos 1 da menos 1, 3 por menos 1 da 2, 2 por menos 1, menos 2, 2 menos 2, 0. Tengo el primer factor, que sería entonces x más 1. Vean que si el 0, es decir, si aquí es un menos 1, el factor es x más 1, ¿verdad? Y podría escribir aquí lo que me queda, pero no, vamos a intentar factorizar todo de una vez. Intentemos factorizar ahora, entonces continuamos. Lo bueno de la división sintética es que usted puede seguir probando con los mismos ceros, ¿verdad? Estos mismos. Y que si ya el 1 no sirvió, pues ya no va a volver a servir. Entonces, seguimos probando. Ahora, ¿el menos 1 puede servir de nuevo? Sí, sin ningún problema, el menos 1 podría seguir sirviendo. Entonces, probemos con el menos 1 de nuevo. Bajamos aquí el menos 1 por menos 1, 1 positivo, 1 más 1, 2, 2 por menos 1, menos 2. Aquí sería 1 menos 2, que eso da menos 1, eso da 1, no nos sirve. Entonces, el menos 1 no nos sirve, ya se acabó. Ahora probemos con el 2 positivo. Bajaríamos aquí el menos 1 por 2 da 2, 2 más 1, 3. Esto lo veo medio extraño, 3 por 2, 6.
6, 7, 7 por 2, 14. Esto tampoco nos sirve. Vamos a ver con el menos 2. Bajamos el menos 1, por menos 2 da 2 positivo, 1 más 2 da 3, por menos 2 da menos 6. Esto tampoco nos sirve, esto es menos 5, por menos 2 da menos 10. ¿Qué significa? Muy probablemente este polinomio no es factorizable, es lo que está pareciendo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Voy a escribir aquí entonces x más 1 por, y aquí tendríamos menos x a la 3 más, no, sí debería ser factorizable, al menos en 1. Ahorita reviso bien, a ver si fue que lo hice mal. Menos x a la 3 más x a la 2 más x más 2 mayor o igual a 0. Si bajé todos los coeficientes bien, ven, ya ahí puede ser que yo haya cometido un error. Entonces, menos 1, bajamos. Menos y menos da más, 1 positivo, 0 más 1, 1. 1 por menos 1, menos 1, 2 menos 1, 1. 1 por menos 1, menos 1, 3 menos 1, 2. 2 por menos 1, menos 2, 2 menos 2, 0. Listo, sin ningún problema. Voy a hacerlo yo en la calculadora, a ver. Ya, bueno, y en este caso ya polinomio grado 3, ya ustedes también podrían hacerlo en la calculadora, en cualquier calculadora. Grado 4. 0, 2, 3, 2. Ah, el 2 dice que sí sirve. Entonces, ¿por qué? El 2 positivo dice que sí sirve y no sé por qué no me sirvió. Ajá, eso fue. Sí, sí, porque de hecho la calculadora me dijo que sí, que era con el 2. Fue que lo hice mal yo. Hagamos de nuevo. Gracias, aquí estaba el 2, entonces. Menos 1. Menos 1 por 2, menos 2. 1 menos 2 da menos 1, ¿verdad? Sí voy bien ahí. 1 menos 2. 1 menos 2 da menos 1. Sí, menos 1 por 2 da menos 2. 1 menos 2 da menos 1. Sí, correcto. Ahí fue, yo creo que aquí fue donde lo hice mal. 1 menos 2 da menos 1 nuevamente. Menos 1 por 2 da menos 2. Y ahora sí, aquí da 0. Sí, efectivamente se podía. Entonces, vean que lo que estoy teniendo ahora es que esto yo lo factorizo como x más 1 por x menos 2, ¿verdad? Que sería el factor de este polinomio acá. Bueno, de hecho, lo que uno diría es, de este sería, el factor sería x más 1. Y el factor de este sería x menos 2, que son los factores que estoy escribiendo allá. Entonces, x menos 2. ¿Y qué me queda? Me queda este polinomio acá. Este polinomio lo que sería es menos x al cuadrado menos x menos 1 mayor o igual a 0. Y si ustedes se fijan e intentan factorizar este, ya ese polinomio no es factorizable. Ese sí ya no es factorizable. Ustedes pueden hacerlo. Una forma fácil de uno saber que no es factorizable era con el discriminante. Usted le calcula el discriminante y sería menos 1 al cuadrado menos 4 por a, que sería menos 1, por c, que es menos 1. Y eso nos da 1 menos 4 y 1 menos 4 es menos 3. Como el discriminante es negativo, sabemos que el polinomio no es factorizable. Además, si usted le intenta hacer división sintética, nunca lo va a lograr porque no es factorizable. Y si le intenta hacer fórmula general, bueno, va a darse con el discriminante y va a ver que es negativo y no es factorizable. Si lo mete en la calculadora, le va a dar las soluciones, pero imaginarias, que es cuando x es igual a menos 3 más y. De hecho, las dos soluciones de este polinomio dan, si no me equivoco, ya les digo. Ajá. Dan las soluciones de este a menos 1 más menos raíz de 3i sobre 2. Y estamos de acuerdo que con solo está ahí ya son imaginarias, y si son imaginarias es porque no es factorizable en los reales, ¿verdad? Entonces, ver, y eso, si ustedes lo revisan, eso dan decimales también, menos 0,5 más 0.86, 60, 25, no sé qué, y al final aparece la I. Bueno, usted sigue sabiendo que es imaginario, aunque le haya dado en decimales, ¿verdad? En ese caso no nos serviría. Pero entonces, esto es factorizable.
no es factorizable. Yo no se los dije ahora, pero ¿cómo sabe uno que era positivo o que era siempre negativo? En este caso, yo sé que este polinomio aquí es negativo. El del principio que nosotros hicimos, yo sabía que era positivo. ¿Cuál era? Era aquí. Yo sabía que esto era siempre positivo porque porque es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. En este caso, ¿se acuerdan? El valor de A, o el que acompaña a la X cuadrado, me da si es cóncavo hacia arriba. Si es cóncavo hacia arriba y no tiene intersección con X, porque no hay solución, entonces tiene que ser siempre positivo. Y en el otro caso, en el que estamos haciendo ahorita, es cóncavo hacia abajo. Es cóncavo hacia abajo, entonces va a ser siempre negativo. Pero bueno, queda menos de un minuto, entonces para que no se me corte, voy a finalizar la reunión. Tómese en 5 minutos, van al baño, toman agua, en 5 minutos nos conectamos y le damos el fin al ejercicio. Muy bien. 5 minutos Listo, y nos gracias. volvemos a conectar. Pura vida. Ahora sí. Les decía, en el anterior nosotros sabíamos que era siempre positivo porque como no tiene soluciones, es decir, no tiene soluciones, ya saben que la solución la da la intersección con el eje X, ¿verdad? Eso es lo que no le interesa. ¿A partir de qué valores? Los Y son positivos y los Y son negativos, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene algo así, por ejemplo, una cuadrática, cuando uno tiene una intersección así, usted sabe que de aquí a aquí la función es negativa. Y de aquí hacia adelante es positiva, ¿verdad? Y positiva y de aquí también Y es positiva. Esas son como las cuadráticas, pero en este caso, que es una cuadrática cóncava hacia arriba y que no tiene solución, usted sabe que tiene que ser así, porque como es cóncava hacia arriba, si fuera así, ya usted sabe que va a tocar, entonces ya ahí sí tendría cambios de signo. Y no, vimos que esto no tiene cambio de signo porque no tiene solución. Entonces, esta es cóncava hacia arriba, usted sabe que tiene que ser así, bueno, ¿verdad? Así. Entonces usted puede decir, siempre va a ser positiva porque siempre está por encima del eje X, siempre está en la parte de Y positiva, pero porque es cóncava hacia arriba y no toca. En este caso, de hecho habíamos hecho el dibujo de ese polinomio, ¿verdad? En GeoGebra. En este caso, igual, no tiene solución, pero es cóncava hacia abajo porque aquí el A es negativo, entonces usted sabe que más bien tiene que ser algo así, no importa dónde esté, incluso así. ¿Verdad? Pero usted sabe que es cóncavo hacia abajo y tiene que ser. ¿Eso qué significa? Que esta función va a ser siempre negativa porque siempre está en la parte de los Y que son negativos. Entonces usted sabe que esto tiene signo siempre negativo. Como les digo, nosotros podemos graficarla sin ningún problema. Veámosla. Bueno, siempre y cuando tengamos la herramienta a mano, ¿verdad? Veamos en este caso. La ecuación es menos X cuadrado menos X menos 1. Ahí está. Siempre negativa. ¿Lo ven? No importa los valores de X para ese polinomio, no importa qué valores de X le demos, pero siempre va a dar negativo. Entonces, el signo de ese polinomio, si esto me sirviera, sería un éxito. Un segundo. Ok, no. Ahora sí. El signo de ese polinomio, ¿verdad? Siempre es negativo, siempre está en la parte negativa. Nunca pasó al lado positivo que uno diga, es positivo en unos puntos y negativo en otros. No, siempre es negativa. Entonces, ok, porque entonces lo que estamos diciendo es que el signo, perdón, de este polinomio es negativo, siempre, sin importar el valor de X. No hay un cambio de signo, a diferencia de este, que donde está ese cero, en una parte es negativa y en otra positiva, igual que este, en una parte es negativa, en otro positivo. Este aquí no, ¿verdad? Por no ser factorizable, como no es factorizable es o siempre positivo o siempre negativo. En ese caso sería siempre negativo. ¿Qué es lo único que nos falta? Bueno, pues estudiar las combinaciones. Para eso escribimos X más 1, X menos 2, el polinomio cuadrático que sería menos X cuadrado menos X menos 1 y el polinomio completo que sería toda la expresión que estamos analizando, ¿verdad? Ya todo esto que es lo que yo le llamo P de X. Empezamos a establecer, lo primero que tenemos es el infinito negativo, luego tenemos el primer cero que sería el menos 1, que yo por aquí lo taché. Pero sería el menos 1. Entonces tenemos el primer cero que sería el menos 1. Déjenme nada más por aquí esto un poco también. El menos 1, luego tenemos el 2 y luego el más infinito.
Estudiamos todos los cambios de signos. Bueno, primero los ceros, ¿verdad? X más 1 tiene 0 en menos 1, X menos 2 tiene 0 en 2, y el menos X cuadrado menos X menos 1 ya sabemos que no tiene cambio de signo, pero siempre es negativo. Y vean la importancia, porque en el otro no afectaba, porque como era positivo, no me afecta los signos, pero aquí como es negativo, sí, me afecta mucho. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Bueno, en este caso este es negativo aquí y positivo después del 0. Y el otro, el X menos 2, es negativo aquí y positivo después del 2. Vean, yo quiero que hagamos algo aquí igual en GeoGebra, para que me entiendan un poco cuál es la idea con esos cambios de signo, o a qué es lo que yo me refiero con cambios de signo. El factor es X menos 1 y estamos diciendo que, bueno, aquí nada más, no se les olvide. X más 1 y estamos diciendo que cambia de signo en el menos 1. Es decir, que a la derecha del menos 1 es positivo y a la izquierda del menos 1 es negativo. Veámoslo en GeoGebra. Yo espero que ustedes quizás eso lo manejen, pero si no, vean la interpretación. Graficamos X más 1. ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Que a partir, el cambio de signo se daba, ¿en dónde? En el menos 1. Vean aquí donde se da el cambio de signo. ¿Por qué? Porque a la derecha del menos 1 era positivo. ¿Ves? Los Y son positivos cuando las X van a la derecha del menos 1. Y a la izquierda del menos 1, es decir, de aquí para la izquierda, las Y son negativas. Y es eso justo lo que escribimos nosotros en la tabla de signos. ¿Qué es lo que estamos escribiendo luego con el otro factor? El otro factor era X menos 2. Grafiquemos X menos 2. X menos 2 es ese de ahí. Vean que la idea es la misma. De hecho, son paralelas estas rectas, porque la pendiente es la misma en ambas, que es 1, ¿verdad? Pero vean que es la misma historia. ¿Dónde cambiaba de signo esta otra, el X menos 2? En el 2. En el 2 había un cambio de signo. Ese amarillo, qué feo se ve. En el 2 había un cambio de signo y a la derecha del 2 era positivo, a la izquierda era negativo, ¿verdad? Ah, ok. Eso es justo lo que nosotros escribimos en esa tabla. Y si ustedes se dan cuenta, si yo mezclo estos dos polinomios, estos dos, sí, son polinomios aunque son de grado 1, X más 1 por X menos 2, voy a escribir el producto de ellos dos, me va a dar una cuadrática, estamos seguros, X más 1 por X menos 2, vean ahí la cuadrática y vean las intersecciones de esa cuadrática. ¿Dónde está intersecando? Pues justamente en los cambios de signo de las rectas, que son los factores lineales. No sé si alguna vez se habían puesto a analizar eso o si se los habían explicado los profes, pero no está de más de que ustedes lo manejen. Entonces, vean que aquí es donde hay un cambio de signo, aquí es donde hay otro cambio de signo. La mezcla entre estas dos rectas lo que me dice es que antes del menos 1 es positiva, pero la mezcla, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, ¿por qué aquí da positivo? ¿Por qué la mezcla de estas dos da positivo? Ah, porque negativo y negativo me da positivo. ¿Por qué de 0 a 1 me da negativo? Porque tenemos aquí positivo y aquí negativo. Y positivo por negativo daría negativo, que es la parte azul en negativa. ¿Y por qué aquí me dio positivo? Porque lo mismo, de este valor en adelante tenemos positivo, positivo y más por más daría más. Y por esa razón es que lo azul aquí es positivo. No sé si tienen preguntas con respecto a eso, pero bueno, es importante que lo manejen, o es interesante al menos que lo manejen. Sí, que fue bastante interesante, de hecho, yo, mira. Sí. Esa relación con la tabla, yo, mira. Ajá, correcto. Es de ahí donde viene pues todo ese estudio con la tabla, ¿verdad? Muy bien, ok. Hay cualquier cosa, con mucho gusto me preguntan, ¿verdad? Y yo les respondo. Pero entonces, ahora sí, viene para nosotros lo interesante del signo del polinomio, ¿verdad? Y entonces hacemos la combinación de todo este polinomio. En este caso, sería, ok, menos y menos da más y por menos daría menos. Luego más por menos da menos y luego otra vez por menos daría más. Y más por más da más, por menos da
menos. A nosotros nos interesaba, o la solución era donde P de X, es decir, donde el polinomio completo es mayor o igual a 0. En este caso sería de menos 1 a 2. Como dice igual, mayor o igual a 0, aquí sí los podemos involucrar. Entonces sería del menos 1 al 2. Si ustedes quisieran, nosotros igual podemos, por ejemplo, graficar ese polinomio completo, que era menos x a la 4 más 2x a la 2 más 3x más 2. Veámoslo un segundo, no pasa nada, absolutamente nada. Y de hecho voy a dejar esos factores. El único que voy a, bueno, no, también ya lo pongo. Sería voy a compartirles primero, eso sí. Aquí está GeoGebra. Ajá. El factor sería, perdón, el último factor que nos falta era el menos x al cuadrado menos x menos 1. ¿Verdad que sí era así? Menos x al cuadrado menos x menos 1 es el que nos falta, creo. Menos x al cuadrado menos x menos 1. Ajá, ahí están los 4 factores. Ahí están los 4 factores. Y están todas las posibles intersecciones, todas las combinaciones de signos que hay. Realmente donde se da, o sea, la importancia es aquí, de estas intersecciones, porque si ustedes se fijan, bueno, el que en este caso, el que no nos sirve es este de aquí. Estos 3 factores harían el polinomio ya completo. Estos son los 3 factores que nosotros tenemos. Volvamos a los apuntes, ¿verdad? Estos 3 factores, x más 1, x menos 2 y menos x cuadrado menos x menos 1. Esos 3 factores son los que nos generan el polinomio completo. Entonces grafiquemos el polinomio completo para que vean la idea. El polinomio completo era menos x a la 4, x a la 4, más 2x a la 2, más 3x, más 2. Ese es el polinomio completo. Vean que efectivamente la solución para nosotros, nos preguntaban dónde ese polinomio, el polinomio completo, que es el morado, el que está ahorita en morado, dónde ese polinomio era positivo. Y vean que nosotros dijimos la solución del menos 1 al 2, ¿verdad? Esa fue la solución que dimos. Podemos volver aquí a los apuntes. Nuestra solución fue esta, ¿verdad? De menos 1 a 2. Ahí el polinomio completo, el de grado 4, que es el que graficamos en GeoGebra en morado, bueno, sí, morado, de menos 1 a 2 es donde es positivo, ¿verdad? Es lo que estamos teniendo en este momento aquí, que aquí es donde es positivo, que va de menos 1 a 2. Pero vean que es por todas las combinaciones de signos, ¿verdad? Antes del menos 1 teníamos negativo, en el naranja es negativo y el rojo negativo, entonces menos y menos da más y menos, menos. Por eso es que el morado también dio aquí negativo. Es todas las combinaciones de signos. De menos 1 a 2 tendríamos el verde positivo, naranja negativo y rojo negativo, entonces más y más, menos y menos da más y más, daría positivo. Por eso es que de menos 1 a 2 el morado nos da positivo. Entonces, es interesante, digamos, qué es lo que se estudia realmente ahí, cómo una inecuación, porque las ecuaciones también, pero las inecuaciones, cómo podemos nosotros manejar las inecuaciones igual de forma gráfica, ¿verdad? Y cuál es el sentido de esa tabla y por qué es que funciona, ¿verdad? Y es por todas las combinaciones de signos. Pero bueno, muy bien. En general el ejercicio se resuelve con lo que tenemos aquí escrito y ya, ¿verdad? Pero siempre es importante que uno entienda, o por lo menos hacer el esfuerzo de entender un poquito más allá de por qué, ¿verdad? Pero bueno, en este caso el ejercicio se resolvería así, eso sería tal cual. Y no sé si tienen preguntas. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Ok. Un segundo nada más. Bueno, no, todo en orden. Ok, ahora tenía un mensaje de Nicole Chacón. Igual, Nicole, ¿quiere que hagamos cuál de los dos o los dos? Los dos, porfa. Ok, muy bien. Hagamos el intento entonces, sin ningún problema. Ella lo manda como ejercicio 15, dice. Voy a pegarlos acá. Tal vez.
Me interesaría, yo esto lo puedo recortar o tengo que recortarlo afuera. Ok, hagámoslo ahí, nada más como para que quede aquí. Sí, ahí se aprecia. Nada más como que quede, es para no copiar todo el ejercicio de nuevo. ¿Verdad? Un segundo. Dice que Killian tiene 120 metros de alambre para acercar un terreno rectangular. Ok, vamos a hacer solo el 15. Luego pego la imagen de nuevo para el 16, pero es para que no esté aquí estorbando. Vamos a hacer el 15. Entonces dice, Killian tiene 120 metros de alambre. Ok, todo bien. Para acercar un terreno rectangular con un área menor a 800 metros cuadrados. Halle las dimensiones del terreno. Ok, listo, todo bien. Tenemos un terreno rectangular. Tenemos un terreno rectangular y lo que necesitamos es, bueno, tenemos el largo del terreno y tenemos el ancho del terreno. No los conocemos, pero sabemos que solamente tenemos 120 metros de alambre. Aquí al terreno, al problema uno podría meterle muchos datos más, pero así tal cual está escrito, lo que usted sabe es que esto de aquí mide L y esto también mide A porque es un rectángulo y sabemos que en el rectángulo pues se cumple eso, ¿verdad? Entonces tengo L, aquí A. Y entonces 120 metros, o sea que esas 4 dimensiones sumadas, es decir, que L, bueno, de una vez, ¿verdad? Porque sería L más L, A más A, entonces sería 2 veces L más 2 veces A, me tiene que dar 120, porque es justo lo que tenemos para acercar ese terreno. Y luego dice que con un área menor a 800 metros cuadrados. O sea que el área de un rectángulo sabemos que se saca como largo por ancho, tiene que ser menor que 800 metros cuadrados. Ok, eso es lo que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pues hallar esas dimensiones? Lo que habría que hallar ahí en ese caso es L y A, ¿verdad? Entonces, lo que uno puede hacer es sustituir o despejar más bien. Eso es un sistema de ecuaciones entre comillas porque tenemos una inecuación, pero la idea es exactamente la misma. Lo que vamos a hacer es despejar de nuestra ecuación y sustituir en nuestra inecuación. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que vamos a despejar, qué sé yo, L. Realmente da igual. L o A da exactamente igual. Pero entonces vamos a despejar, por ejemplo, el A. Despejemos el A. Entonces tendríamos que 2A es igual a 120 menos 2L. Entonces A es igual a 60 menos L. Vean que pasó el 2 a dividir y divide al 120 y divide a este 2. Entonces da 60 menos L. A es igual a 60 menos L. Ahora sí, esto lo vamos a sustituir y tal vez me voy a ir aquí para aprovechar el espacio. Lo vamos a sustituir en nuestra inecuación. Entonces tendríamos L multiplicado con A, pero ¿quién es A? A es 60 menos L y tiene que ser menor que 800. Aquí ni siquiera me voy a molestar en multiplicar, porque si yo multiplico, pues más bien estoy deshaciendo lo que necesito. Recuerden que necesitamos factorizar. Entonces, pues voy a resolver este. Bueno, no me hagan caso. Sí necesito hacerlo porque necesito tenerlo un 0 despejado. Entonces voy a multiplicar y paso el 0 a el 800 a restar. Entonces sería 60L menos L cuadrado menos 800 menor a 0. Yo podría sin ningún problema haberlo pasado para el otro lado. De hecho, tal vez me interesa pasarlo para el otro lado para que el L cuadrado quede positivo. Es solo manía, da exactamente lo mismo. 0 es menor que L cuadrado positivo menos 60L, que el 60 estaba positivo, ahora pasa negativo, y el 800, como no lo estoy pasando, entonces ahora el 800 queda positivo. Da exactamente lo igual cualquiera de las dos formas que lo resolviéramos. Simplemente yo lo quise hacer así. Ahora, ya lo tengo como un cuadrático. ¿Qué me interesa aquí? Factorizarlo, ahora sí, ¿verdad? Pero ocupamos juntarlo con el 800. Factorizo aquí. Dime, Luis Diego.
Profe, una pregunta, Ajá. al pasar ese 60L y ese menos L a la 2 al otro lado, ¿no habría que cambiar como la boquita del lugar o nada que ver? No, eso sucede cuando pasamos constantes a multiplicar o a dividir. Por ejemplo, si usted tiene menos 3L mayor que 5 y usted pasa el menos 3 que está multiplicando, lo pasa a dividir, entonces ahí sí cambiaría. Digamos, ahí sí cambiaría porque estás pasando algo negativo. Y además eso obviamente cambia solo si es negativo. Si es positivo no genera problema. Pero si es negativo y es una constante y la estás pasando a multiplicar o a dividir, o incluso no tiene que ser una constante, pero algo que usted sepa que es negativo siempre. Digamos, si usted tiene qué sé yo, menos como ahora que teníamos menos x cuadrado menos x menos 1 y sabíamos que esto era siempre negativo. Entonces usted tiene esto multiplicado por 2x menor a 5 y usted por alguna razón quiere pasar esto y usted sabe que esto siempre es negativo, entonces la boquilla cambia de orientación. Generalmente uno lo nota más con constantes, ¿verdad? Si usted tiene constantes, una constante, qué sé yo, menos 3x mayor que 5, entonces usted dice, ok, el paso del menos 3 a dividir, ahí sí se le cambia la orientación a la boquilla, pero porque estoy pasando una constante que es negativa a multiplicar o a dividir. En este caso que yo estoy sumando y restando, porque no lo estoy pasando a multiplicar a dividir, sino que estaba positivo, pasó negativo, estaba negativo, pasó positivo. Entonces no hay ningún cambio ahí en la orientación de la boquilla, digamos. ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien, gracias, profe. Ok, ok, muy bien. Entonces, factorizábamos. Yo lo voy a hacer con la calculadora, a ver si nos da bonito. Menos 60 y 800. Sí, esto nos factoriza como x, ¿cómo se llama? Aquí, perdón. X menos 40, ajá, por x menos 20. Esta es la factorización. Entonces, si nos interesa resolver esto, yo diría que de hecho, esas ya son soluciones, el 40 y el 20, pero el 40 y el 20 hacen que el área sea exactamente 800. A nosotros nos interesa que sea más pequeño que 800 y ahí no sería L, no sería X, sería L, ¿verdad? Porque nos interesa darle valores a L, a L. Pero entonces, si resolvemos esto, la idea sería la misma, L menos 40, L menos 20. Como estamos hablando de distancias, a mí no me interesa qué sucede en los números negativos. De hecho, me interesan nada más estas soluciones, ¿verdad? Que son el 20 y el 40. Estos ceros, que son el 20 y el 40. No me interesa qué sucede antes de ahí. Entonces, yo lo que sí voy a hacer es empezar en 0. No empiezo en el 20, empiezo en el 0. ¿Por qué no empiezo en infinito negativo? Porque como L es una medida, que una medida es una distancia, o una distancia es una medida, entonces es positivo, ¿verdad? Porque no tenemos distancias negativas. Yo no puedo decir el ancho de ese rectángulo mide menos 10. Entonces por eso empiezo ahí en 0. Luego el primer 0 sería 20 y el segundo sería 40 y luego ahí sí hacia infinito positivo. Vamos a ver ahora qué sucede aquí. Bueno, perdón. Bueno, no, sí, aquí el polinomio, ¿verdad? Que ya sería el final. Estudio los cambios de signos, ¿verdad? Este sabemos que cambia de signo en el 40, este cambia de signo en el 20. Aquí tengo negativo, negativo, aquí tengo negativo, aquí tengo positivo, positivo y positivo. Aquí me da positivo, aquí me da positivo, de menos a más nos daría, perdón, entre 20 y 40 nos daría negativo. ¿Qué significa? Que el conjunto solución para L, ¿verdad? Todos los posibles valores de L, para L es igual a todos los valores que vayan de 0 a 20. Los puedo incluir, no, y no lo puedo incluir porque si no daría exactamente 800. Entonces de 0, además el 0 tampoco nos sirve porque imagínense, si el lado mide 0, no tendríamos rectángulo, ¿verdad? Entonces no nos sirve. De 0 a 20,
y unido con de 40 a más infinito. Entonces, en teoría para nosotros esto debería tener sentido. ¿Qué es lo que significa? Que los L pueden tomar cualquier valor aquí. ¿Y quién tomaría o cuál sería el valor de A? El valor de A sería 60 menos L. Valor de A sería 60 menos L. 60 menos L, ¿verdad? Dependiendo del L que yo tome. Voy a tomar, por ejemplo, un L aquí. Ahora, como uno quisiera que el lado sea más, el largo sea más grande que el ancho, pues uno podría reducir aquí esto, el largo solo en este intervalo, pero realmente no hay problema. O sea, si es como en términos de combinaciones, usted puede tomar cualquier largo de aquí y va a tener el ancho. Y entonces podríamos dar, por ejemplo, qué sé yo, tomemos el 17 aquí. Entonces, hagamos que el L valga 17. Veamos, esto es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de una solución en específica. Si L es igual a 17, entonces A es igual a 60 menos 17. Da 43, es verdad. 60 menos 17, sí, 43. 60 menos 17 es 43. Efectivamente, el rectángulo cumple lo de que mida 120 metros, porque imagínense, tenemos en teoría 43, 43, 17 y 17. No hay problema en que ustedes hagan las combinaciones diferentes, es decir, que aquí ve el 43, 43 y 17 y 17 en los más pequeños. Obviamente es nada más la idea. Realmente eso lo que nos da es una combinación de medidas que nos funcionen. 43, 17, 17, 43. Ajá, eso si ustedes lo suman, 17 por 2 más 43 por 2 da efectivamente 120. Y el área sería 17 por 43. Y eso da 731. Más pequeño que 800. ¿De acuerdo? Y así podría tomar otro montón de valores que cumplan las condiciones del ejercicio. ¿Cuáles eran las condiciones del ejercicio? 120 metros de perímetro, o sea, para poder cercarlo con 120 metros y que el área sea más pequeña que 800. Realmente, cualquier combinación que usted tome, siempre y cuando tome el área 731, siempre y cuando tome valores aquí, en estos intervalos, debería funcionarle. Por ejemplo, vamos a hacer otra combinación. Yo tomé el 17, ahora hagamos otra combinación. Aquí voy a tomar el... Vean que puedo, en teoría dice del 40 al infinito, pero estamos claros que, incluso aquí yo me exageré, pero estamos claros que si nosotros tenemos apenas 120 metros, pues yo creería que no podría pasarse de 120 y del 120 va abierto completamente. ¿Por qué? Porque si imagínense, si solo el largo mide 120, no puedo tener el otro largo que mide 120. Es más, yo diría que esto no puede pasar de 60 porque los dos largos tienen que medir lo mismo. Entonces, a lo sumo 60 y 60, pero el ancho quedaría en 0. Entonces puede ser como 59, 59 y me queda 1 y 1 para el ancho, ¿verdad? Por ahí. Entonces, esto no puede pasar de 60 más bien. Yo ahí fue que me emocioné y puse hasta infinito, pero efectivamente esto no podría ir hasta infinito porque imagínense, no le puedo dar al largo que mida 2000 si solo tenía 120 metros como máximo y ya sé que tiene que dividirse en dos largos como mínimo, dos largos y dos anchos, entonces hasta el 60 sería ahí lo máximo, teniendo en cuenta que el 60 evidentemente no puede ser porque si no, no me quedaría metros para el ancho. Pero entonces hasta el 60. Pero entonces puedo tomar cualquier valor aquí. Por ejemplo, puedo decir, tomemos, qué sé yo, voy a arreglar esto de nuevo. Sería más bien hasta el 60. Aquí igual dijimos que hasta el 60 abierto completamente. Y vamos a tomar aquí otro valor, ¿verdad? Yo decía, vamos a hacer aquí otro ejercicio. 731 nos dio el área. Voy a tomar, por ejemplo, qué sé yo, el 52. Démosle al lado del 52. Es más, el 59, ahí cercano al 60 para ver qué sucede con el área. A ver si se maximiza con esa medida o, bueno, no se va a maximizar, pero si ya anda muy cerca al 800, ¿qué tan cercano anda del 800? O si más bien se aleja más del 800 por hacerlo ahí tan cercano. Veamos.
En este caso, entonces, tendríamos 59, el largo, si el largo es 59, entonces el ancho sería 60 menos 59, pues el ancho sería 1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? 1, entonces efectivamente cumple, ustedes pueden revisar, ¿verdad? Completamente. Tendríamos 59, 59 y 1 y 1. 59, 59 son 118 y 1 y 1 pues haría el 120 que necesitamos. El área sería efectivamente 59 por 1. 59 por 1 da 59. Bueno, más bien, ahí estoy escuchando un pitido muy fuerte. Ahí más bien sí, se nos alejó completamente del 800, está súper bajo, pero sigue cumpliendo. El área es menor a 800 y tiene un perímetro de 120. Ya sé cuál sería donde podemos maximizar el área, es en el 40-20, si no me equivoco. Bueno, en el 41-19 sería. Bueno, podríamos hacerlo 40.00001, digamos que es casi el 40, pero me refiero y el 19.99, ¿verdad? Pero me refiero a que ahí es donde maximizamos, si no me equivoco. De hecho, hagámoslo. Vamos a hacerlo. Voy a tomar aquí dije el 41. Tomemos el 41 para el largo, entonces veamos aquí el ejemplo. Sería largo es igual a 41, entonces el ancho sería igual a 19, ¿verdad? Sería 60 menos 41 y eso es 19. Entonces el área sería, ya se me volvió a perder, aquí está. Vean que efectivamente, insisto, efectivamente cumple. Tengo 41, 41, 19, 19, son 120 metros de perímetro. Esto 41, 41 son 82, 19 y 19 son 38, 82 y 38 son 120. ¿Sí, verdad? Efectivamente. Ajá. Y entonces el área sería igual a 41 por 19 y 41 por 19 nos da 779. Yo creo que todavía podríamos acercarnos ahí más al 800 jugando con decimales. Es decir, si uno juega con el 40.0001 y el 19.999999, por ahí estaríamos todavía más cercano al 800. Pero digamos que con números enteros, eso sería el área más cercana al 800, pero siempre siendo un área menor a 800. ¿Ok? ¿Se entiende eso? ¿Preguntas? ¿Todo en orden? Ok, por ahí veo unos pulgares. Ok, muy bien. Cualquier cosa ya saben, nada más me preguntan, ¿verdad? Ahora, bueno, perdón. Aquí, continuemos. Ahora, voy a llevarme esta imagen. Y vamos a hacer ahora más bien el 16. Tachar el 15. Y hacemos ahora más bien el ejercicio 16. Dice, el costo, y nos dan ahí la función de costo C de X es igual a 6,000 más 10X. Al producir X artículos deportivos que se venden a $25 cada uno, ok, la venta, digamos, la venta por artículo es, la venta de una cierta cantidad de artículos es $25 por cada artículo, ¿verdad? Eso podemos plantearlo de esa forma. Esa es la venta. Hay el número mínimo de artículos que debe producir y vender para obtener utilidades. Ok, para tener ganancias es, ¿verdad? Si no me equivoco, cuando hablamos de utilidades es de ganancias. Yo creo que en esos conceptos ustedes saben más que yo porque ustedes son los que estudian administración. Pero si no me equivoco, cuando hablamos de utilidades es ganancias, ¿verdad? Ustedes me corrigen si no. La terminología no la manejo del todo bien. Pero entonces, lo que sí entiendo es que para nosotros tener ganancia, pues tendríamos que obtener o hacer la diferencia entre los ingresos, ¿verdad? Los ingresos menos los costos, ¿verdad? Es decir, cuánta plata me llega a mí después de vender y cuánto de esa plata yo tengo que, y pues la tuve que invertir en producir los
y los artículos. Entonces, ahora, ¿cuáles son los ingresos? Bueno, los ingresos yo aquí le llamé V. Yo aquí le llamé V, pero realmente esto es la función de ingresos. ¿Por qué esta es la función de ingresos? Porque son 25 por cada artículo que se venda. X es la cantidad de artículos que se venden. Entonces, si se vende un artículo, pues solo me gané $25. Pero ¿cuánto gastaba yo produciendo un artículo? Gasto mucho porque vean que tengo un gasto fijo de 6,000. ¿Qué sé yo? Yo esto lo interpreto, por ejemplo, yo lo interpreto como tengo 6,000 gastos fijos, porque, por ejemplo, yo, indiferentemente de las unidades que produzca, yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar los salarios, tengo que pagar qué sé yo. Entonces, estos 6,000 aquí son fijos. Hablamos de pueden ser $6,000. Y luego tengo una producción de $10 por un costo, perdón, de $10 por cada elemento producido. Entonces, hay un costo fijo más $10 por cada elemento, que esos $10 van a depender de cuántos elementos haga. Por ejemplo, yo ahí interpreto que puede ser los materiales. Los materiales no son fijos, esos van a depender de cuántos objetos yo haga para vender. Entonces, esto es lo que yo interpreto aquí y esto es nuestra ganancia, ¿verdad? Bueno, esta función de costo de hecho no la daban y esto es nuestra ganancia, no nuestra ganancia, perdón, nuestros ingresos. Entonces, ¿cómo obtengo yo las utilidades? Para mí, insisto, me corrigen si no, pero para mí las utilidades son las ganancias y las ganancias las podemos obtener restándole a los ingresos por venta, lo que a nosotros nos ingresó por venta, restándole los costos. Entonces, si yo hago un poquito de álgebra aquí, sería los ingresos, que es 25x, menos los costos, que sería 6,000 más 10x. Esto es igual a 25x menos 6,000 menos 10x. Y esto es igual a, esto es igual a, para obtener utilidad. Eso está bonito porque sale muy fácil realmente. Perdón, 25 menos 10 da 15x menos 6,000. ¿Ok? Hasta ahí, todo bien, todo excelente. Porque esa es nuestra función de utilidades. ¿Y qué es lo que nos dice? Dice, halla el número mínimo de artículos, es decir, hallar el valor de X más pequeño que haga que pues efectivamente tengamos utilidades, es decir, que tengamos ganancia. Es decir, que nuestra ganancia, que sería 15x menos 6,000, tiene que ser más grande que ¿qué? Más grande que 0. ¿Para qué? Para tener ganancia, ¿verdad? Y como es lineal, por eso les decía que salía bonito, porque como es lineal, la variable es de grado 1, yo sí puedo despejar pasando para un lado y el 15 pasaría a dividir. Como es positivo, tampoco hay cambio de signo aquí. 6,000 dividido entre 15 y 6,000 dividido entre 15 nos daría que X tiene que ser más grande que 6,000 dividido entre 15 nos da 400. O sea que yo mínimo, porque todos los valores de ahí en adelante harían que esto sea más grande que 0. Esto es las utilidades o las ganancias. Entonces, para que las ganancias sean más grandes que 0, tiene que ser de 400 hacia adelante. O sea que yo tengo que producir de 400 hacia más infinito para tener ganancias. O sea, tendría que producir mínimo, y es más, yo diría 401, porque yo creo que con el 400 tenemos 0 ganancias. O sea, con el 400 tendríamos la utilidad en 0. Es decir, no perderíamos dinero, pero tampoco ganamos con el 400. Entonces tiene que ser más bien, ahí el 400 de hecho iría abierto, porque el 400 no lo incluye para tener ganancias, sino que el 400 es el punto de equilibrio. Y tendría más bien de 400 hacia adelante. Ok, muy bien. No sé si tienen preguntas con eso, pero nada más les iba a pedir.